Buenos días, hermanos. Les habla la pastora Antonieta Fernández de la Iglesia Metodista Unida, Comunidad de Cristo. Nosotros somos una iglesia cristiana, una iglesia que cree en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial y en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y ahora estamos de fiesta, estamos celebrando el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una celebración muy grande porque es la entrada de Jesús a Jerusalén. Es una entrada del Rey de Reyes. Vamos a orar para ponernos en la presencia del Señor. Padre bendito todopoderoso, venimos ante tu santa presencia a pedirte iluminación, a pedirte, Señor, que en esta semana, que es la Semana Santa, nos dé, Señor, guianza, nos guíes a través de tu divino y santo Espíritu a reconocer todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, Padre. Gracias. También venimos a pedirte perdón por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho, Señor, que no debíamos de hacerlo, pero también por todo aquello que no hicimos y que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor. Oh Dios bendito, tú eres digno de toda nuestra alabanza. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, y por eso acudimos a ti, Señor, para pedirte acerca de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. La pandemia, Señor, en unos lugares se hace más grande, en otras va disminuyendo. Y Señor, gracias por la vacuna, porque la vacuna pues nos da un poco de seguridad. Gracias, Señor, y te pedimos también por muchos desastres naturales. Te pedimos por la inmigración de personas, Señor, que pobremente vienen a la frontera de este país, Señor, y realmente sufren demasiado, Señor. Te pedimos por todos ellos, Padre Santísimo, los niños, Señor bendito, oh Dios de amor y de bondad. Manda con tu poder celestial para que esos niños sean ayudados, mi Señor. Oh Dios bendito, también te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas en los hospitales, las personas que están viendo este servicio en sus casas o en sus carros o en el teléfono, donde estén, Señor, protégelos, bendícelos, ayúdales, Señor Santísimo. Ayúdales en cualquier problema, ya sea económico, físico o de enfermedad, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú estás con tus hijos. Tú nos has amado tanto y lo demuestras siempre, Señor, tu grandísimo amor por tu creación. Bendito sea siempre, Señor. Amén. Ahora vamos a continuar con la lectura bíblica de este día, que la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta,
en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y Jesús se sentó en él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sermón de este día se llama la adoración genuina. Esto es una adoración a nuestro Señor Jesucristo. Ahora es marzo 28 de 2021 y estamos celebrando el Domingo de Ramos. Oremos. Padre bendito, todopoderoso, guía, Señor, este sermón. Oh Dios, háblanos con tu escritura, con las oraciones. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Amén. Hoy celebramos el día llamado Domingo de Ramos, y probablemente usted se pregunte por qué se llama Domingo de Ramos. Y la verdad es que Domingo de Ramos se llama porque las personas, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en el burrito, ponían ramas de árboles como alfombra para que Jesús pasara. Entonces, o si no, abatían las ramas, ¿verdad? Haciendo como honor al rey. Y por eso se llama el Domingo de Ramos, porque es en recuerdo a esa entrada triunfal del Señor. Entonces, esta historia de la entrada de Jesús a Jerusalén en los días previos a la crucifixión sucedió una semana exactamente antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, que estaba el Señor entrando en Jerusalén. Y realmente es la Semana Santa que nosotros empezamos desde ahora, en la cual celebramos la manera en la que Jesús actuó por toda esta semana antes de su muerte. Es una historia lo suficientemente importante para que esté narrada en los 4 evangelios, ¿verdad? En el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta historia es tan importante para todo el cristiano, la entrada de Jesús a Jerusalén, que pues usted la puede leer en cualquiera de los 4 evangelios. Pero nosotros hemos escogido el evangelio de Marcos, ¿verdad? Y está en el capítulo 11, versículo del 1 al 11. Usted lo puede leer en su casa, en su tableta, en su celular o en su computadora. Entonces, si una historia aparece 4 veces en la Biblia, ¿verdad? Tiene bastante peso y probablemente deberíamos prestarle atención. Aquí hay algunos detalles de la versión de Marcos que haríamos bien en recordar. Cuando se acercaba a Jerusalén, en Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos a prestar
un pollino, un burro pequeño que no había sido montado antes, pero mandó a sus 2 discípulos a recogerlo. Ellos lo iban a encontrar afuera de la puerta amarrado. Cuando los discípulos lo estaban desatando, ¿verdad? Las personas que estaban ahí le preguntaron que por qué se llevaban el burrito. Y él les explicó que se llevaban el burrito porque el Señor ya lo había dicho. Y probablemente eran personas que conocían a Jesús porque no hicieron alarde, no hicieron ningún pleito por eso, sino que los dejaron ir simplemente. Estas instrucciones dadas a los discípulos son más que simples detalles, pero preparan el escenario para algo bastante profundo que está sucediendo. Jesús parece estar orquestando un momento para declarar algo sobre sí mismo y el trabajo que está a punto de hacer en medio de Jerusalén. Entonces ellos se fueron, ¿verdad? Y pusieron sobre el burro ropa o mantos para que el Señor se pudiera sentar en el burro, para que Jesús se pudiera sentar en el burro. Realmente este incidente es muy instructivo porque podemos decir, ¿por qué un burro? ¿Por qué no un caballo? Caballo de esos grandes que se ve en la realeza. Él prefirió un burro, un simple burro. Pero es algo para todos nosotros bien importante porque parecía demasiado insignificante el burro para hacer alguna utilidad para el reino de Dios. Pero sin embargo, resultó no ser el caso. Cuando los discípulos le llevaron el burro a Jesús, él lo usó para su gran entrada a Jerusalén. Hermanos, hay muchas cosas en la Biblia que debemos de apreciar. Cómo el Señor hizo de este burro algo tan importante, pues fue el animal que lo llevó en toda la entrada a Jerusalén. Y así lo mismo podemos darle al Señor lo que nosotros creemos insignificante, lo que nosotros creemos que no vale nada, pero se lo podemos dar al Señor y Jesús lo hace como oro, ¿verdad? Lo hace valioso. Entonces, nunca debemos de decir, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo mucho pecado. No, yo no voy a la iglesia o no leo porque a mí me da pena delante de la gente. Hermanos, esas cosas que se hacen en la iglesia, aparentemente pequeñas, son grandes a los ojos del Señor. Así lo mismo cuando nosotros hacemos algo con el vecino, llevarlo a una cita del médico, llevar el vecino al supermarket. Son pequeñas cosas que el Señor Jesucristo lo toma en cuenta y nosotros pues debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque sabiendo que el Señor puede hacer lo mejor, agarrar lo mejor de esa acción, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender de estos simples detalles. Es por eso que llamé la siguiente escritura la adoración genuina. Esos pequeños detalles que le damos al Señor es prácticamente una adoración genuina, ¿verdad? Que viene de nuestro corazón, no importa lo pequeña que sea. En particular, Zacarías 9:9, este texto es una comprensión clara de la venida del Mesías, el ungido. Se usó en el culto judío para hablar de la venida del Mesías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Justo y salvador es él,
humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, el potro de un asno. La multitud, que sin duda lo había estado siguiendo desde Jericó, comienza a decir en voz alta: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, alabado sea el Señor desde los cielos, alabadlo en las alturas. Eso significa, ¿verdad?, que era el rey que venía hacia nosotros, el rey que entraba a Jerusalén. Hosana es una palabra común en los salmos reales. La mayoría de la gente entendió que era una declaración de celebración, un grito de alegría y bienvenida. Y eso fue, ¿verdad?, lo que sucedió en ese tiempo. Pero originalmente tenía una traducción que significa: sálvanos, sálvanos ahora. La multitud gritaba: sálvanos por su propia seguridad y prosperidad. Y ahora le gritan: Hosana al que puede salvarlos. Pero la mayor parte de la ciudad ni siquiera sabe lo que está pasando. Esto no podría estar mejor redactado. Esto es exactamente lo que se acaba de leer para nosotros. Esta es la escena exacta que Jesús está creando. Este es Jesús, el rey obediente, el rey de reyes, el que viene a salvar su pueblo. No de los malvados gobernantes, como creyó todo Israel, que creyó que Jesús venía a salvarlo de los gobernantes, venía a pelear con ellos, ser un guerrero especial como lo fue el rey David. Ellos creyeron que Jesús venía en esa posición, pero estaban equivocados. Jesús no venía a eso. Jesús venía a salvarlo de sus pecados, a salvarlos y darles y ofrecerles salvación. Al esperar obedientemente que Jesús monte un animal, reconocen que hay algo inherente en esta simbólica entrada que está conectada a la identidad de Jesús. Y aunque no entendieron todas sus implicaciones, era el trabajo de los discípulos prepararse para esta entrada. Entonces, con este acto, Jesús se coloca a sí mismo como el Mesías, el que se le dijo que montaría en un asno, en un burro, no en un caballo grande militar, sino un burro. No le interesa iniciar una guerra, sino traer la paz de una manera muy diferente. Ha aludido a su camino que lo llevaría a la victoria y ahora está recorriendo un camino muy simbólico. Oh, iglesia, cuando Dios se mueve, debemos regocijarnos. Su movimiento es un signo de gracia y no debemos detenernos en dar gracias a Dios. Cuando Dios se mueve en nuestras vidas, es cuando nosotros debemos estar aptos a saber el propósito que tenemos para darle gracias a Dios. Entonces, su bondad soberana para con nosotros, haríamos bien en marcar esos momentos en los que Dios se mueve con gran adoración de alabanza. Él es digno de nuestras alabanzas genuinas que vienen del fondo de nuestro corazón. A Jesús se le alaba desde el fondo del corazón, ¿verdad? Por lo que hizo, por haber dado su vida por todos nosotros. Esa gente que gritaba en esos momentos: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Esas eran las personas mismas que, enojados porque el Señor no era un gran guerrero, no era lo que ellos esperaban, ¿verdad?, le dieron la espalda y fueron los que gritaban una semana más tarde: crucifícalo, crucifícalo. Entonces podemos ver que nosotros como seres humanos somos bastante
culpables de muchas cosas, ¿verdad? Y no es solo esta gente que existía en ese tiempo. También nosotros, cuando estamos en pecado, es cuando realmente nosotros debemos arrepentirnos y el Señor gozosamente nos perdona. La historia de la entrada triunfal es una de contrastes, y esos contrastes contienen aplicaciones para los creyentes. En la historia del rey que vino como un humilde servidor sobre un asno, no como en un caballo encabritado, sino como un humilde sirviente. Jesucristo no viene a vencer por la fuerza como reyes terrenales, sino por amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio por su pueblo. El suyo no es un reino de ejército y esplendor, sino de humildad y servidumbre. No conquista naciones, sino corazones y mentes. Su mensaje es de paz. Con Dios es de paz entre nosotros y nuestro Padre. Es de paz para que nosotros vivamos en paz con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, ¿verdad? Es una paz en nuestros corazones, una paz en nuestra mente. Su mensaje es de paz con Dios, no de paz temporal. Si Jesús ha entrado triunfalmente en nuestros corazones, ahí reina en paz y amor. Como sus seguidores, exhibimos esas mismas cualidades y el mundo ve al verdadero rey viviendo y reinando triunfante entre nosotros. Hermanos, este es el sermón de este domingo y recordemos esa entrada triunfal que hizo nuestro rey a Jerusalén, sabiendo que una semana más tarde él iba a ser crucificado. Y no le importó. Él entró para que todos se dieran cuenta que su reino venía en paz. Pero esa paz que Él nos da es la misma paz que debemos de conservar siempre y no olvidarlo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, todopoderoso, te agradecemos, Señor, que en esa entrada triunfal tú fuiste, Señor bendito, el que nos diste esa alegría y esa paz de saber que podemos contar contigo porque tú ya fuiste crucificado y resurreccionaste, Señor, en vida. Y esa es la vida que nosotros tenemos al creer en ti, que somos salvos y tenemos vida eterna. Amén. Hermanos, este es el servicio de este domingo. Esperamos que nos sigan escribiendo y mandando sus peticiones de oración, ¿verdad? Todos los que nos están viendo por medio del Facebook, que nos manden esas peticiones para nosotros poder orar por todos ustedes, para poder orar por las situaciones por las que ustedes están pasando. El Señor es grande y le quiere ayudar, pero también se necesita oración. Bueno, hermanos, Dios Todopoderoso los bendiga, que les dé una Semana Santa llena de júbilo, de paz y amor. Amén.